Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. ¿Cómo se sale de esta crisis sanitaria? Uno de los rubros más golpeados por esta emergencia provocada por el COVID-19 fue la industria restaurantera. Muchos meses de inactividad con protocolos obligados por la situación, que siguen acotando el beneficio de los comercios. ¿Cómo se puede revivir y llegar a reposicionar estos negocios? ¿Qué tipo de estrategias se están aplicando para aliviar este difícil momento? ¿Cuáles son las medidas que tomaron para entrar a la nueva normalidad? Muchas preguntas que pondremos sobre la mesa y que seguramente responderá el responsable de esta prestigiosa institución. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general, y el de hoy no es la excepción porque es algo relacionado a la industria restaurantera, una industria que ha sufrido estos golpes terribles del COVID-19, como muchas industrias, pero en especial Tijuana se mueve mucho, esta industria ha crecido en los últimos años de manera casi infinita, y el progreso en esta industria ha sido particularmente especial. Pero bueno, yo no soy el especialista en esto y traje a un especialista, es decir, al responsable, al presidente de Canirac. Bienvenido. Y muchas gracias. Gracias por venir. Acaban de reconocer a Canirac, Delegación Tijuana, como la número 1 del país, si no estoy equivocado, y corrígeme por favor, en el ranking de las 10 delegaciones más importantes del país. ¿Cómo se logra esto? Pero en el lugar número 1. Por eso, primera, claro. Bueno, yo creo que Tijuana se ha distinguido siempre, y Baja California, por hacer las cosas quizá no diferentes, pero sí adecuadas a su realidad. Esta realidad que no nos entiende en el interior, ¿no? No sé si coincidas conmigo. Sí, claro, pero estamos a mucha distancia y eso es lo que produce. Cuando visualizábamos por allá en abril de este año una no reapertura de entre el 30 y el 35% de todos los restaurantes, wow, ¿no? O sea, de la restaurantería mexicana. Vamos a concretarnos en Baja California. Gracias a Dios nos equivocamos en Baja California. Ahorita, como bien lo sabes, estoy como secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional. Así es. Y traemos un poquito el pulso de lo que está pasando en el interior de la República, particularmente en el centro y en el sur, que es totalmente diferente al norte, concretamente a Baja California. Hoy en la mañana tuvimos una reunión a nivel nacional. Está el presidente nacional, tu servidor, y 87 delegaciones de las más de 120 que tenemos en el país. La realidad del interior del país es totalmente diferente y crítica. Afortunadamente, en Baja California nos equivocamos y esa visualización que veíamos cayó entre el 10 y el 12%, ¿no? Estamos hablando que de un universo en Baja California de entre los 10 y 12 mil establecimientos, pues entre 1,200 no reaperturaron, a diferencia del 30-35%, claro, que en el interior del país sí se está cumpliendo, desafortunadamente. En este momento la industria gastronómica en Tijuana y en Baja California, puedo decirlo por lo que vivo y por lo que los expresidentes me han manifestado, está más unida que nunca. Y esto se debe a esa labor, a ese camino labrado de ellos en la gastronomía, que ahora están recorriendo los jóvenes particularmente. Claro. Que tú conoces a muchos de ellos. Por supuesto. Te vi la última vez en un restaurante, no de un joven, pero sí de un chavorruco, claro, ¿verdad? que es también paisano tuyo, creo, claro, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido, lo que te quiero decir es que la unión que generó esta desafortunada circunstancia que vivimos y que seguimos viviendo, ayudó a la unidad de la restaurantería de Baja California. De ahí el resultado de la delegación con más afiliados en el país.
paradójicamente, Impresionante. que no se puede creer, Claro. porque en el resto del país Sí, fueron las afiliaciones para abajo. Claro, claro. Nosotros nos encontrábamos a principios de año en el segundo lugar, en el primero Puebla. Ahora Puebla pasa al segundo lugar y nosotros al primer lugar, ¿no? Bueno, eso marca lo que estás diciendo, es decir, la diferencia ostensible de esta región con cualquier otra parte del país, ¿no? Eso es impresionante, pero... Ahora, está bien el esfuerzo de todo el restaurantero, pero todo eso necesita una dirección. Es decir, ustedes como Canirac fueron los que ordenaron el crecimiento, ordenaron la reapertura de los comercios. Aquí hay algo que es fundamental y que yo se los compartía esta mañana por lo que vivo. Aquí. Tú recordarás que el día 1 de junio me hizo favor el señor gobernador de invitarme a una reunión con los 5 presidentes municipales del estado. Ahí el gobernador y los 5 presidentes municipales del estado estuvieron y les presenté la situación en la que nos encontrábamos y cómo nos podíamos tomar de la mano para salir adelante. Claro. En una industria que, como bien lo dices, antes que ninguna y que ningún otro sector, cerró sus puertas. Sí, sí. Porque casi un mes antes ya estábamos cerrando Mexicali, concretamente los restaurantes chinos. Wow. ¿No? Si recordarás, San Diego cerró 2 semanas antes oficialmente que nosotros. Exactamente. Nosotros, derivado de eso, empezamos a cerrar. Porque la Canirac tiene un asiento en la Autoridad Turística de San Diego. Y hay una muy buena relación con el Departamento de Salud de San Diego. Entonces sí, cerramos antes, ¿no? Derivado de esto, les comentaba yo al gobernador y a los presidentes municipales que habíamos hecho un trabajo a nivel nacional que tenía que ver con un protocolo que nadie conocía, porque no hay autoridad, porque estábamos experimentando algo nuevo. Claro. Pero gracias a hombres como los que están en la Ciudad de México, en la Canirac Central, concretamente como el presidente nacional de la Canirac, y el grupo de expresidentes, que son hombres muy prominentes de la restaurantería de México, empezaron a generar, porque también tenemos un espacio dentro de la Asociación de Restaurantes de Estados Unidos. Entonces empezamos a trabajar de la mano con ellos, generando un protocolo y adelantándonos a lo que pudiese venir. Entonces hicimos un manual que le llamamos el protocolo de mesa segura, donde consultamos 32 entes, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de España, por supuesto el gobierno federal de la ciudad del país, de México, inclusive tanto la Secretaría de Salud Federal como la Secretaría de Turismo Federal utilizaron nuestro protocolo como ejemplo a seguir. Wow, eso está bueno. De ahí la autorización de la Secretaría de Salud de decir, va el protocolo de Canirac para toda la restaurantería del país. Entonces, una vez que se los muestro, y ya habíamos pasado por alrededor de unos 100 y tantos restaurantes a verificar antes de que se pensara en abrir, ya estaban cumpliendo, ¿no? Porque tenían mucha necesidad de abrir. Entonces, al margen de esto, recordarás que había permiso para venta a domicilio. ¿Cómo no? Y para venta, para llevar. Claro. ¿No? Del universo que tenemos de restaurantes, del 100%, nada más el 30% podía tener ese servicio porque el resto del 70% no sabía. O sea, no vendía a domicilio, no vendía a través de las plataformas. Pero además, dentro de este 30%, perdón, 20%, de este 20%, el 80% restante no podía. Y de este 20%, había un porcentaje que no tenía acceso a las plataformas. Entonces, más difícil todavía. Tuvieron que acelerar todo el aprendizaje. Tuvimos que acelerar el aprendizaje. Ahora sí que con la necesidad aprendes. Claro, claro. Particularmente los jóvenes, y derivado de esta unificación por lo que estábamos viviendo, empezaron a generar nuevas dinámicas que tenían que ver con el empacado, que tenían que ver con modificar el menú, que tenían que ver con una serie de cosas a las que no estaban acostumbrados. Wow. Entonces, pues ahora sí que los aventamos, nos fuimos a la guerra, pero sin fusil.
Y en la guerra pues agarramos lo que pudimos, piedras y palos y lo que pudimos. Y realmente, orgullosamente, salimos adelante. Qué simple parece todo y qué complicado es, porque lo que estás diciendo, es decir, la forma de negocios impreparados tanto para el to-go como para el delivery, cómo tuvieron que aprender y guiados por, me imagino que ustedes, como acabas de decir, intervinieron en todo eso. Pero de una manera fast track. Qué bárbaro. Yo te puedo decir que fue y sigue siendo impresionante ver la fila de restaurantes y la fila de colaboradores solicitando la capacitación, ¿no? Para el protocolo de mesa segura, que nadie lo conocía, que no sabían qué hacer, porque no únicamente era un tema o es un tema de proteger al cliente, que finalmente es lo más importante para nosotros. Por supuesto, claro. No nada más al cliente. Hay que cuidar tanto al cliente como al colaborador, como al proveedor. Entonces, son 3 protocolos en uno, porque es una manera de tratar al cliente, es otra manera de tratar al colaborador y otra manera de tratar al proveedor, ¿no? Y te puedo decir que bitácoras de aire acondicionado y de filtros y de mantenimiento, y te puedo decir que bitácoras de seguimiento y de certificación de desinfección, o sea, muy complejo. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana, repito, en la reunión que tuvimos, fue porque en el interior del país y en el centro del país no está viendo el resultado que hay como lo hay en Baja California, en el sentido de la respuesta de la gente. Tú y yo nos vimos en un restaurante lleno, lleno a su capacidad del 40%. Exacto. La capacidad autorizada por la Secretaría de Salud de Baja California es del 50%. Tijuana tiene el 40% porque así nos lo instruyó el señor presidente municipal, con justa razón, porque como somos la frontera, lo que no quiere el señor presidente municipal es que suceda lo que sucedió en San Diego, concretamente ese rebote que hubo, ¿no? Claro. Entonces, gracias a Dios, lo hemos mantenido bien, no hemos tenido rebote. Estamos en este momento, se hizo un plan piloto en la Avenida Revolución de Tijuana al Fresco. Estamos ya por arrancarlo en el malecón de playas de Tijuana y estamos ya preparando en el este de Tijuana, lo que nunca se había visto. Estamos poniendo mucha atención en el este de Tijuana para hacerlo en la avenida esta de la clínica del Seguro Social, donde ya hay varios restaurantes importantes también de aquí por así que del centro de la ciudad. De manera que en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con la autoridad. Ahora, corrígeme si estoy equivocado. Hace un mes yo entrevisté aquí mismo vía remota, a un banquero de Estados Unidos, de la frontera, concretamente de San Isidro y Chula Vista. Y me hablaba de la cantidad de quiebres de restaurantes, pero seria, una cantidad seria que habían quebrado. Y yo no siento lo mismo en Tijuana. No. ¿Por qué? ¿No? O diría un gringo, ¿why? ¿Por qué sería? ¡Qué bárbaro! Mira, es un fenómeno curioso. La unión que hay en San Diego no es igual a la que hay en Tijuana. Ahí está. Primero, la unión. La comunión que hay, entre la restaurantería y el gobierno no es lo mismo. Porque te voy a poner como ejemplo. El gobernador de California declara que cierran otra vez todos los restaurantes. Y sale el presidente municipal de San Diego y dice, yo voy a apoyar a los restauranteros a que saquen sus mesas a los estacionamientos, a las banquetas, a la calle. Claro. Entonces, pues ahí te das cuenta que no hay esa comunión que hay aquí. Es cierto. ¿No? Ahí está la respuesta. Y si a eso le añades esta comunicación que ha sido pública, porque repito, yo no he visto los recorridos de verificación que Tijuana ha hecho, que Baja California ha hecho, de la mano con la asociación, con la representación, con el organismo que representa a la restaurantería, con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. Yo no lo he visto al pasar la frontera y yo lo vivo aquí en los 5 municipios. Sí, sí, sin ninguna duda. Entonces, esa es la diferencia. Miguel Ángel, ¿cómo enfrentan esta nueva normalidad? Que a todos nos saca de onda un poco la nueva normalidad, pero es real. Es decir, estamos
en un momento de incertidumbre, que no podemos manejar cuándo se va a acabar esto, en qué mes, cuándo llegará la vacuna, si llega o no llega. Entonces, mientras tanto, la marcha debe continuar. ¿Cómo enfrentan esta nueva normalidad? Con mucha responsabilidad. Fue tanta la necesidad, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues la misma necesidad fue en Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos les llegó un cheque a cada quien. Es verdad. Y a todo el mundo apoyaron, y aquí no. Es verdad. Entonces, la necesidad hizo que generara conciencia entre cada uno de los colaboradores, entre el mayor y el menor, en términos de responsabilidad, no de dignidad humana, para que cumplieran a cabalidad. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Estuve yo el primer día que se autorizó en otro restaurante de otro paisano tuyo, ahí frente a los juzgados, que está al fondo. Y yo llegué sin que supieran quién era. Y entonces el mesero me dijo que ahí no me podía sentar porque no estaba a la distancia. Y le dije, oye, pero pues es 1,5 metros. Y me dijo, no vamos a arriesgar nuestro trabajo, me dijo. De manera que si gusta aquí con mucho gusto, en esta mesa que está a 4 metros, lo atendemos. Wow. Yo en ese momento le hablé a Juli Santos y le dije, te felicito, ¿no? Y así como esa experiencia que tuve, tuve cuando llego y pongo mi cubreboca aquí y me dice el mesero, me da mucha pena, pero no puede tener el cubreboca en la mesa. Le puedo traer una bolsita donde lo puede, pero quítelo de la mesa. Muy bien. Entonces, el sentido de responsabilidad que asumieron, derivado de la preparación, porque no fue como que me cayó del cielo, ¿eh? Claro. Por eso te decía yo que eran filas y colas y la gente hablándome que pues estaban en tal lugar, pero que ya querían tomar el curso, esto y lo otro. Pero gracias a Dios sirvió de mucho. A diferencia como tú has ido y como yo he ido aquí con los vecinos y no hay esa manera tan estricta. Me acaba de pasar. No hay tapete. Claro. No pasa nada si no traes el cubreboca. Me acaba de pasar que puse el cubreboca y mi esposa me dijo, quítalo de ahí. Pero me olvidé, pasaron media hora y nadie me dijo nada. Ese es un detalle importante. Entonces, el cumplimiento puntual del protocolo de mesa segura, que Canirac le llamó mesa segura y que ya se quedó, ese ha sido ejemplo nacional. Mesa segura. No se me ocurrió a mí. Somos la delegación modelo del país de cumplimiento, qué lindo. De cumplimiento del protocolo. Entonces yo creo que ha sido factor fundamental para que resulte lo que actualmente estamos viviendo. ¿Cómo nos ven en el resto del país? Tú que viajas y que tienes... No, pues es una pregunta que uno de aquí, inmerso en la ciudad, en el estado, bueno, tiene sus números, tiene sus estadísticas, pero ¿cómo percibes tú que nos ven desde afuera? A ver, en 2 aspectos te voy a describir lo que yo creo que cómo nos ven. Uno, en este momento, ¿cómo nos ven? Como algo que no pueden creer. Okay. Porque en el resto del país no está sucediendo. Entonces dicen, ¿cómo sucede allá y acá no? Bueno, y la mañana se los decía yo. Porque decían, es que hay que generar sensibilidad, de confianza. Y yo les decía, es que aquí no nos damos abasto para recibir a la gente. Claro. Aquí la gente se enoja porque no hay lugar. Claro, es verdad. Y yo he ido, y yo mismo me enojo. Y yo mismo digo, qué flojera estar haciendo cola. Es verdad. En el Labor Day me imagino que habrá sido... Y en el Labor Day, que fue un fin de semana antes, también nos habló el secretario. Entonces, hay una muy buena comunicación. Entonces, yo digo que mi filosofía es que la base de toda buena relación en la vida es la comunicación. Mientras tú y yo estemos comunicados, como ahorita que llegué tarde porque me fui a Mexicali porque no me acordé, pues llegué pidiéndote perdón y comunicándote, ¿verdad? Por favor. Es el aspecto, el primer aspecto, desde qué es lo que pienso. Ahora, ¿cómo nos ven en términos de gastronómicos? Como un ejemplo, por el crecimiento que hemos tenido. Claro. La realidad de oferta gastronómica
de Tijuana y de Baja California es un referente internacional ya. Internacional, claro. El Valle de Guadalupe, no hay persona del mundo que no quiera venir al Valle de Guadalupe. Es verdad. Ahora en febrero que estuvieron los chefs internacionales, los mejores del mundo que estuvieron aquí, querían ir al Valle de Guadalupe. Claro. Querían conocer a don Luis Cheto, porque todavía vive don Luis Cheto. Claro. Y tuvieron la oportunidad de conocerlo. Claro. Y se tomaron fotos con él y pidieron, porque es una realidad, porque pues el 90% del vino de aquí, 80, ¿no? Sale de aquí del Valle. Por supuesto. ¿No? Entonces, una persona la semana pasada que estuvo conmigo comiendo en el restaurante que te digo, en La Diferencia, me decía, oye, fíjate que fui a Los Cabos y fui a los mejores restaurantes, pero no es lo mismo. Pues no es lo mismo. Qué bárbaro. Vámonos a la Revolución. En la propia Revolución tienes restaurantes de primera categoría, ofertas gastronómicas extraordinarias. Sí. Acaban de abrir uno hace, 3 semanas en el Boulevard. Está así, ¿no? Los que llevamos más de 30 años aquí como yo, nos damos cuenta, por ejemplo, de algo realmente ostensible, que es el servicio. Hace 20 años el servicio no se equiparaba el de Estados Unidos con el de aquí. Y hace 10 ya quedaron abajo. Es decir, el servicio de Baja California es increíble, impecable. Dicho por americanos, no por mí. Dicho por americanos, que te dicen, el servicio es increíble. Y si a esto le agregamos una comida excelente, pues traes un trabajo hermoso, Miguel Ángel, y veo que han hecho muchísimo. Por eso yo empecé el programa, que ya desgraciadamente se nos acaba el tiempo, preguntándote cómo le hicieron. Pero bueno, a grandes rasgos me explicaste el cómo y yo te agradezco muchísimo tu visita y te voy a dar un libro de regalo como acostumbramos en este programa, porque no todo es comida, también hay que leer. Mira, eres lindo, pero lo dedicaste. No, ahí está, no es mío el libro, si yo te lo dedicaba, pero... Pues sí, pero te tú me lo regalas. Te lo dedico. Sí, ahorita que salgamos del tiempo de la cámara, pues ya te tomas la molestia. Te agradezco mucho. Al contrario, Chicone, gracias. Ahí estamos. Gracias por tu persona, gracias por tu amistad, que es lo más importante y lo trascendental. Muchas gracias. Y gracias por querer tanto esta ciudad, claro, que te acogió con los brazos abiertos por como supuesto, a todos los que llegan. Por supuesto. Y que tienes tantas amistades que te reconocemos, no únicamente tu profesionalismo, a lo que te dedicas, sino ese don de personas, ese hombre de una sola pieza que eres. Gracias, muy amable. Y a usted muchísimas gracias, porque hoy sí pusimos sobre la mesa a la industria restaurantera y a un representante que nos explicó al detalle, minuciosamente, todo lo que se está haciendo en Baja California por sostener y privilegiar esta industria. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por su atención.